Buenas noches, otro miércoles para pensar aquí en Civilitas TV y vale la pena que no nos cansemos de ser buenos ciudadanos. Cuando uno está en épocas de elecciones, tiene que saber quiénes son los candidatos, tiene que saber qué proponen, tiene que saber de qué viven, o sea, por qué llegan a esa candidatura y demás. En ese marco, buena noticia, diría yo, para la salud de la República, que si hay alguien que está cuestionado y demás, como fue el caso de Espert, haga un paso al costado. La pregunta que habría que hacerse es si no habría que hacer, si no hay varios referentes y líderes que deberían hacer definitivamente un paso al costado porque están sospechados de corrupción, procesados y demás. Pero en este caso me parece que hubo una cuestión para aprender. Aquí en Córdoba valdría la pena preguntarse, bueno, ¿de qué vive Schiaretti? ¿De qué vive Gonzalo Roca? ¿Qué proponen? ¿Quién paga las campañas? ¿Quién paga el avión para ir a un lado o al otro? Lo más transparente posible. Ya sé que uno dice, y bueno, pero es como pedirle peras al olmo, pero mientras los ciudadanos no seamos exigentes respecto de lo que pasa a nivel de la República, siempre nos van a pasar al cuarto. Por lo cual tu exigencia y nuestra exigencia es importante para el presente y también para el futuro. ¿Carmen? Bueno, a mí le digo que me ha impactado que bajaron un candidato que no tiene ninguna denuncia en nuestro país ni en ningún lugar del mundo. Por las horas sospechas, sí. Es fuerte, les digo, porque nosotros estamos tratando de que se meta gente nueva. Eso no es muy alentador. Bueno, muy bien. Como hemos venido avisando, Carmen está tomando, y todos nosotros como junto con ella, está tomando una bandera fuerte como presidenta de la Comisión de Trabajo de allí del Senado, que es la necesaria reforma laboral, digamos. Le ha puesto un título que se llama 10 millones de personas esperan, 10 millones esperan. De hecho, hay un logo que le vamos a pedir al director si lo quiere ir poniendo aquí al fondo, porque lo van a ver que está recorriendo las redes, este logo y demás. Y Carmen, que ustedes saben que cuando se pone con algo, lo logra, yo lo doy fe porque la conozco hace muchos años, digamos. Tengo que llegar a que los 10 millones tengan trabajo, ayúdenme. Exactamente, bueno, y es muy interesante porque, claro, el razonamiento que hacemos con Carmen es, se logró, Milei lo logró, digamos, bajar la inflación, ya logró el equilibrio fiscal, cosas que parecían imposibles. Bueno, ahora vamos por el tercer imposible, que es lo que verdaderamente le puede cambiar la vida de la gente, que es el trabajo en blanco, el trabajo formalizado, tener trabajo y demás. Y para eso hay que definitivamente animarse a discutir las leyes laborales, las cargas laborales, el sistema jubilatorio, el peso que tienen los sindicatos, el mal peso que a veces tienen sobre esos fondos que le tenemos que pagar obligatoriamente. O sea, hay que discutir todo sin pelos en la lengua, sin peros, digamos, porque si no, en definitiva, tratando de protegernos, supuestamente, perdón la mala palabra, pero nos están cagando, digamos. O sea, nos sacan el trabajo, le sacan el trabajo a los jóvenes, le sacan el trabajo a aquellas personas que ya son mayores y que no se están pudiendo reinsertar al mercado laboral porque está lleno de obstáculos el sistema laboral argentino. ¿Carmen? Bueno, esta semana tuve en el Senado la presencia de la Fundación FADA, y la Fundación FADA, que se dedica a dar análisis muy precisos y números del campo, nos dio toda la información del campo, la producción y el trabajo. Verdaderamente un orgullo. La organización FADA en Río Cuarto es un faro, digamos. Absolutamente, son grandes amigos nuestros, pero sobre todo me parece que el trabajo profundo que han hecho para aplaudir es para compartirlo y conversar con ellos. Bueno, hay detalles, ya los tenemos aquí en cámara para tomarlos, pero primero le voy a pedir al director ver rápidamente las placas del estudio que han presentado para luego hablar con ellos. En la primera placa, bueno, aquí ellos dicen, claro, si esta es la última placa, pero no hay problema porque dicen, si le sacan el pie de encima al campo, digamos, el campo puede hacer que 1 de cada 2 desempleados podría tener trabajo. Es verdaderamente revolucionario. ¿Y por qué? Vamos a la siguiente placa. Deben estar todas al revés. Ah, no, está bien. Beso. Bueno, aquí fíjense que tenemos miles de trabajadores en el asadito del domingo, llaman ellos un poco para poner una metáfora, porque claro, hay un 4% de trabajadores que se generan en insumos y maquinaria, un 33% en la producción agropecuaria, 22% en industria, 27% en el comercio vinculado
al tema agropecuario, en transporte y logística 5% y en servicios conexos un 9%. Y en la siguiente placa... Porque Seba, siempre nos pelean y dicen, no, el campo no genera trabajo. Claro. Y este estudio, que como les digo es bien en profundidad, nos muestra cuánto trabajo generan. Bueno, fíjense que 2 de cada 10 personas trabajan en la agroindustria. Son 4,2 millones de puestos de trabajo, el 22,4% del empleo privado argentino. Acá está desglosado, después de esto lo vamos a poner en las redes Civilitas. Y la siguiente placa, señor director. Bueno, fíjense, aquí dice el 80% del empleo creado en los últimos casi 10 años fue empleo informal e independiente. Aquí está desglosado, este es un trabajo que también usted lo está haciendo, Carmen, sí. Muy sesudamente. Y en la siguiente placa, bueno, claro, dicen, pero ¿cómo se hace esto? Esto no es magia, digamos, no es milagro. Fíjense que en los otros países tienen 0 retenciones, 0 restricciones, un dólar, digamos, libre, digamos, competitivo. Y fíjense cómo Uruguay, Paraguay, Brasil, Canadá, Australia, todos apuestan al campo y en cambio en Argentina, ¡boom!, le metemos retenciones, le metemos restricciones, lo jodemos con el dólar y por eso está condicionado. De vuelta, pongan la placa anterior, por favor, señor director, no, la de las banderas, porque ahí se ve cuánto creció Brasil. Brasil es impresionante. Brasil... Sí, sí, el 257% en los últimos 30 años, claro. Uruguay... Y Argentina el 56%. Esto nos muestra que en los últimos 30 años nosotros le hemos puesto un freno al campo argentino. 2 placas más, así hacemos la entrevista. La siguiente placa, señor director, bueno, claro, acá está la clave, la llave de todas las luchas, digamos, no en vano el campo hace tanto foco acá. Porque el 60,9% es impuesto sobre el campo. Después tienen que pagar además alquiler de la tierra y finalmente les queda un resultado aproximado de un 13%. Pero fíjense cómo le estamos chupando la sangre al campo y por eso, claro, no crece, no produce impuestos. La siguiente placa, fíjense que a lo largo de este año hay muchos sectores que han estado digamos, para abajo, digamos, y en cambio el campo lidera por lejos los 3 sectores con superávit, digamos, o sea que le han aportado plata al país. Y la siguiente placa, aquí muy interesante también cómo somos, a pesar de todo el peso del Estado, somos primeros en aceite, segundos en harina de soja y yerba mate, terceros en maíz, y cómo nos compran alrededor del mundo. Primero en maní, también. La última placa. Y bueno, y aquí está un poco las exportaciones de Argentina. Fíjense, el 60% de las exportaciones argentinas es el campo. O sea, por eso estamos locos cuando tratamos de sacarle unos manguitos al campo, porque lo que estamos haciendo en definitiva es, nos estamos sepultando, nos estamos sentenciando a que no generen el trabajo. El trabajo es mucho más arduo, pero lo vamos a dejar aquí porque ya tenemos a nuestros invitados por Zoom para conversar con ellos de la Fundación FADA. Al presidente Juan Schilling, gracias por estar, y Antonella también, una economista de la Fundación, que es un lujo. Hemos logrado, esto es la primera vez que tenemos el Zoom de 2 presentes. Gracias. Bueno, comienzo yo con la primera pregunta para el presidente, para Schilling. Bueno, cuéntenos un poco que sabemos su motivación permanente por luchar, pero en este caso estos datos los han difundido ¿con qué motivación? ¿Qué están queriendo decirle a la sociedad en este momento? Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. La idea siempre ha sido de FADA de comunicar en forma clara cuál es el aporte de la agroindustria al país. Y por eso la fundación se llama Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Entonces, si suceden ciertas cosas, podemos crecer muy fuertemente en la producción agropecuaria y podemos generar, como dice una de esas placas, 680.000 empleos nuevos en el sector privado y de esa manera contribuir con el desarrollo de la Argentina.
Creo que para los números la voy a dejar a Antonella que se expanda que ella es la que trabaja habitualmente en las estadísticas. Perfecto. Adelante. Contanos un poco, Antonella, por favor. Claro, aquí el tema más interesante, más allá de todos los datos que hemos mostrado, es que, dado lo que está defendiendo también Carmen, esto de la reforma laboral y demás, es que aquí si destapamos por un lado, podríamos generar mucho trabajo por el otro, digamos. Sí, en parte FADA lo que busca es justamente derribar muchos de los mitos relacionados al agro, ¿no? Uno de ellos es que el agro no genera empleo, porque bueno, en general tomamos o creemos que el agro es simplemente el trigo y el maíz y la soja, y en realidad trabajos como los del FADA lo que demuestran es que son mucho más empleos, ¿no? Que son Obvio. muchos procesos productivos, ¿no? Porque estamos englobando lo que es desde la siembra de cada uno de estos productos hasta la mesa de los argentinos o la exportación, es decir, no solamente lo que es la producción primaria, sino el comercio, la industria, el transporte, la logística, los servicios conexos. ¿Y por qué es necesario tomar estos puestos de trabajo? Bueno, porque, digamos, sin esa producción primaria original, inicial, bueno, no tendríamos todos estos puestos de trabajo, ¿no? Claramente. También nosotros lo que mostramos un poco en esas placas es que Argentina tiene un problema a la hora de generar empleo y más aún la generación de empleo privado genuino de calidad, y que el agro es una gran respuesta a esto, porque bueno, muchas veces pensamos a la política pública vinculada al agro porque generaría dólares o como digamos, expansión de las exportaciones, pero en realidad también lo tenemos que ver desde el punto de vista del empleo que se podría Obvio. generar, este 500.000 de puestos de trabajo que menciona Juan, si nosotros hacemos determinadas políticas públicas, entre ellas simplemente quitarle el pie de encima al productor con lo que serían las quitas de retenciones. Bien, bien. Muy bueno. Juan, una pregunta, una de cal y una de arena para también estar al ritmo de lo que pasa en este momento, porque entiendo que ustedes deben tener sentimientos encontrados. Por un lado tenemos un gobierno que ha estado dando señales, pero por el otro lado no son señales suficientes seguramente. Entonces, cuéntenos un poco en qué momento están en esa visión de lo que está pasando con el gobierno nacional. Bueno, yo creo que efectivamente la tendencia es correctísima. Han ido resolviendo algunos aspectos muy importantes sobre el tema del dólar y la eliminación de la brecha, sobre el tema de las restricciones a las exportaciones, la baja que han tenido en las retenciones, que nos gustaría que fueran más previsibles y Permanentes. más permanentes, en vez de ser esporádicas y producto de las necesidades puntuales de dólares en determinado momento. Así que creo que lo que queremos mostrar con esa gráfica de todos los países que compiten con nosotros es que en los últimos 30 años nos hemos quedado muy atrás en términos de Producto Bruto Per cápita. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros ingresos son 4 o 5 veces menores que el de nuestros países, los países que compiten con nosotros en la producción agroindustrial. ¿Y esto a qué se debe? Y evidentemente, cuando un país como Argentina le pone impuestos, y impuestos injustos, como son las retenciones, a su sector más productivo, termina pasando eso, que a la larga, en 30 años, hemos perdido ingresos, hemos perdido productividad y hemos perdido oportunidades en el mundo. Y eso también implica que el productor no cambió el tractor, entonces el fabricante de tractores no pudo actualizar algo. Es una cadena, la cadena de agroindustrial es muy importante, es clave. Pero a mí, Antonella, me gustaría preguntarte cómo se está viendo la respuesta de los jóvenes frente a las carreras relacionadas al campo, si están respondiendo como ustedes esperan o todavía necesitan más incentivos o más atractivos los jóvenes para estudiar las carreras que precisa el campo. Bueno, al respecto cada vez se está implementando más tecnología, más innovación. También un mito es que el agro es, digamos, únicamente la persona que trabaja en el campo manejando una cosechadora, y en realidad el agro es mucho más. Entonces siempre, bueno, buscamos mostrar un poco eso. Puntualmente FADA tiene lo que nosotros llamamos el taller de oficios agroindustriales, en lo que es Río Cuarto, en donde justamente buscamos darle una oportunidad a jóvenes
profesionales o jóvenes que les interesan las carreras, por ejemplo, de ingeniería, todo lo que relaciona a administración agraria, para que tengan un primer acercamiento a lo que es el agro, ¿no? Hacemos distintas, si se quiere, visitas a un tambo, a un feedlot, bueno, distintos rubros y ciclos en lo que es en los eslabones de producción, y justamente buscamos proporcionarles herramientas más cercanas, ¿no? De lo que se trata el agro, porque también sucede muchas veces eso, digamos. FADA trabaja mucho en derribar mitos, y yo creo que el derribar mitos genera justamente mayor interés por parte de los jóvenes. Nosotros, a través de los reels de Instagram, estas comunicaciones quizás con gráficos más simples o imágenes más claras, bueno, las difundimos en nuestras redes sociales, nos siguen muchos jóvenes, y un poco es la idea, ¿no? Para generar este mayor interés en el agro, y por supuesto... Gracias, bueno, Antonella, gracias, porque sos una mujer desde el FADA, desde el campo, hablando, que eso también es otra barrerita a derribar. A mí me gustaría hacerle la última pregunta a ambos, bien corta y contundente, que es, demos la metáfora si lo tuvieran a Milei o a Caputo o a Karina Milei, digamos, al frente, y tuvieran la oportunidad de darle un consejo, una señal o una observación desde el campo. En ambos casos, ¿cuál sería? ¿Dónde ponen el foco? ¿Dónde enviarían ese mensaje certero? Empecemos, si le parece, con Juan y luego con Antonella. ¿Juan? Sí, yo creo que tenemos que empezar por el tema de las retenciones. Entendemos la restricción fiscal, pero también hemos planteado alternativas para eso, hacer algo gradual, y el impacto va a ser muy importante y en el corto plazo, tanto para la producción, para el empleo, para las inversiones, y por lo tanto hay que empezar por el tema de las retenciones inmediatamente. Y en segundo lugar, tenemos infraestructura, tenemos otros temas que tienen que ver con biocombustibles, que para la provincia de Córdoba son muy importantes. Así que hay varios temas donde se puede trabajar. Creo que la intención es buena, hay que implementarlos rápidamente, así se puede lograr un aumento muy rápido de la producción y del empleo. Tomo los dos temas, infraestructura, con la 158, ustedes saben que estoy intentando al menos, y también lo de biocombustible. Tal vez en el corto plazo logremos la nueva propuesta. Y en el caso de Antonella, ya para cerrar tu mensaje, si tuvieras al presidente sentado en una mesa de café, digamos. No, bueno, yo creo que las retenciones es lo principal, porque después podemos hablar de otras inversiones, de crédito, de financiamiento, entre otras cosas, pero si nosotros no le damos ese margen de mejora al productor, realmente la situación se vuelve crítica, y más aún en este momento no tendremos un tipo de cambio bajo y precios de commodities bajas, digamos. Siempre las retenciones, por supuesto, es algo urgente, pero en el actual contexto en el que nos encontramos es aún más urgente. Y además agregaría que si nosotros, digamos, quitamos las retenciones de una forma previsible, ¿no? Y quizás no lo que sucedió en este último año con parches coyunturales, bueno, el resultado es inmediato, ¿sí? Podemos remontarnos a los datos de lo que fue la quita de retenciones de maíz y trigo con Macri en su momento, y la baja en soja, que generó en un lapso de 3-4 campañas 23 millones de toneladas nuevas, ¿sí? 109.000 puestos de trabajo en la agroindustria. Es decir, el efecto es inmediato. Una vez que nosotros le quitamos el pie de encima al productor, el campo reacciona instantáneamente. Bueno, muchas gracias, felicitaciones a FADA de Río Cuarto. Si quieren ingresar a su página web, siempre hay informes y cosas muy interesantes. Gracias, muchas gracias. Nos veremos el 7 de noviembre por allá. Dale, gracias a ustedes, correcto. Bueno, muy bien. Como ustedes verán, siempre en Civilitas es como que marcamos lo obvio, el sentido común. Así como en el programa pasado decíamos, enséñale a leer y escribir en primer grado. Bueno, aquí está el campo. Allí es como si uno estuviera buscando novia en los recovecos y resulta que hay una rubia fantástica, digamos, frente nuestro. Digamos. En el tema del campo, como acaba de decir Antonella, uno toca el campo y genera miles de puestos de trabajo, genera crecimiento. Somos muy, pero muy competitivos a nivel mundial en esto, por eso somos primero, segundo, tercero en maní, en soja y demás. Y sin embargo, allí estamos, siempre apisonando por cuestiones ideológicas, por cuestiones también de que queremos chuparle la sangre al campo, y finalmente por eso tenemos 10 millones de puestos de negro. Pero aparte piensen que es la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba,
hasta ya la podemos incluir a Mendoza en ese corredor, porque tiene, y hasta San Juan con el pistacho. Creo que es importantísimo atender el litio, atender vaca muerta, pero también atender el campo y sus oportunidades. Bueno, para preparar la siguiente entrevista, que también nos va a hacer hervir la sangre, porque seguimos hablando de impuestos, de distorsiones, pero le voy a pedir al señor director si es que puede ponerme esa placa que habíamos dicho que la poníamos al final. La voy a traer ahora para darle pie luego al entrevistado. Fíjense que esto ya surgió, lo presentaba Luis Picat, muy interesante, porque hablaba de... Es del Yeral, ¿Cuánto la placa. Claro, lo presentaba Picat, pero es de Yeral de Córdoba, de Fundación Mediterránea, porque es cuánto le cobramos de tasas a los bancos, al sector bancario. Y tenemos un triste orgullo en Córdoba y en la provincia de Córdoba, que es que Córdoba y San Francisco están entre las 5 ciudades que más le cobramos en porcentaje de los ingresos brutos en el año 2024. Todos los municipios relevados, fíjense que están todos... Compare Mendoza con Córdoba. Aquí está Mendoza con el 0,2 y acá está Córdoba con el 7,8. Claro, esto... Tal vez alguno podría decir, uy, mirá cómo le cobramos los bancos. No, eso lo pagás vos, digamos, porque eso se traslada a Zuc inmediatamente y nos hace a todos la vida más cara. Y hay menos financiamiento, hay más trabajo negro porque nadie quiere pasar por los bancos. Entonces, se dan cuenta cómo cuando el Estado se pone divertido y nos hace la bicisenda y nos hace la economía circular y la publicidad oficial... No funde. Finalmente nos funde porque por algún lado la fiesta la terminamos pagando. Y bueno, y acá hay una de las grandes distorsiones, lo estuvimos hablando en los otros programas, que es ingresos brutos, digamos, que lo sufrimos en Córdoba, lo sufrimos en la provincia de Buenos Aires. Es un impuesto, pero es desgarrador, es un impuesto que te roba en el arranque, apenas cobraste sin saber si finalmente ganaste o no ganaste plata. En el caso de la provincia de Buenos Aires también hay muchas voces que se levantan diciendo basta porque esto es confiscatorio, es como la época de Robin Hood cuando venía el rey y decía apunte pistola, dame la plata. No, pero si con esto necesito comer, no me importa, dame la plata y luego ya ves cómo te lo podás resolver. ¿Tenemos al siguiente entrevistado? Sí, lo tenemos a Armando Fariña. Hemos estado hablando esto, no lo tenemos. Ah, no lo tenemos, bien, entonces sigamos. Bueno, perfecto. Pero le voy a contar cómo surge Ingresos Brutos. En el año 87, mire, en la provincia de Buenos Aires estaban ya empezando como a sentir que no hay plata. Los recursos provinciales eran escasos. Entonces dijeron, vamos a cobrar el 0,5 por un tiempo para los policías, los maestros y los médicos. Esas 3 excusas nobles, profesiones loables, nunca más nos lo sacaron y están chupándolo en la sangre en todas las provincias porque ese tipo de acciones se copia rapidísimo. Pero surgió por un tiempito. Creo que es fundamental que los hagamos desaparecer. Bueno, en Córdoba, yo lo he vivido en carne propia como empresario PYME, digamos, ya estaba mal, pero nos cobraban el 2,8, el 3,5, el 4,2, ahora nos cobran el 7, o sea, esto fue creciendo y te va ajustando hasta que llega un momento que dice... ¿Usted tiene el 7 de ganancia? El 7 del ingreso bruto, digamos. Pero el 7% no ganamos el 7%, digamos, o sea, somos una empresa de servicios que... Es un socio que se lleva su ganancia antes de empezar, digamos. Bueno, si les parece, porque veo que tenemos tal vez algún problema para entrevistar al empresario, en cuanto lo pueda nos lo va a avisar la gente técnica, pero vamos a pasar entonces a lo siguiente. Es un cambio de tema, pero finalmente es esto, es el Estado que se hace el vivo. En este caso, es el Estado que se hace el vivo con lo peor que se puede hacer el vivo, que es cuando entra a jugar con las adicciones de los ciudadanos. Lo dejamos muchas veces estar, lo dejábamos ya en la época de la lotería, de la quiniela, pero bueno, eso era manejable. Pero el Estado en un momento dijo, pará, puedo habilitar el juego online, no me importa si los chicos juegan, si después se generan adicciones, porque a mí en el bolsillo me va a quedar una plata. Y seguro que hay por detrás de las sanciones de las leyes y demás, negocios no santos, corruptela, corrupción. Le pagan, digamos, para que a ciertos legisladores digan que sí, para que ciertos gobiernos miren para otro lado y demás. El juego online es una aberración. Y aquí en Córdoba deberíamos habernos puesto firmes, pero entre gallos y medianoche se aprobó. Un día, allí en los últimos días de diciembre, con Carmen lo denunciamos a viva voz, los senadores llamaron a uno de los legisladores, otro se declaró enfermo, y nos metieron en el juego online. Y ahora la Iglesia, entre otras instituciones, está diciendo que tenemos que levantar la voz.
Escuchemos unos minutos al padre Munir Braco, que estuvo, un padre cordobés, titular de Pastoral Social de Córdoba, que estuvo levantando la voz en el Senado de Córdoba. A ver, unos segundos, unos minutos. Sale en La Nación de hoy un artículo de una persona que estuvo en la cárcel por el tema de las apuestas y ahora anda por todos los estadios de fútbol de Alemania pidiendo por favor que saquen la publicidad. Estuvo en la cárcel. Yo creo que podríamos estar argumentando toda la tarde. Acá el punto es si hay voluntad política para poner límite a esta peste que está causando estragos en todos los rincones de nuestra patria y que amenaza con dejarnos una generación de ludópatas. Lo que vivimos hoy en Argentina es lo que está ocurriendo con la droga, con las apuestas. Hace mucho tiempo se dijo la droga puede ser una cosa recreativa y hoy vemos lo que pasa. Acá vamos por el mismo camino. Entonces, como ciudadanos, no como meros habitantes, nos preguntamos, ¿tenemos voluntad política para cambiar esta injusticia? ¿Queremos hacer algo al respecto? ¿Existe en nosotros el deseo real de frenar esto que está destruyendo vidas? Y si no hubiera la voluntad política, ¿por qué no la hay? ¿Qué impide? ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo pensando en el bien común entre los distintos actores sociales? Venga. Bueno, la verdad que felicitaciones, padre Munir. Sí, Excelente, preciso, digamos. Búsquenlo en las redes porque, claro, él también habla de esto que está pasando. Él lo denuncia, dice, los chicos antes miraban el partido de fútbol para ver quién ganaba. Ahora están viendo quién hace el gol y a los cuantos minutos porque han apostado. Y hay problemas serios. De hecho, mis hijos me comentaban, tengo un amigo que le pasó que al final le apostó de más y entonces se metió con la plata del padre. O sea, está metiéndose en todos los niveles sociales y esto es realmente una especie como de pandemia, digamos, para decirlo de alguna manera. Y si no lo tomamos en serio, no podemos, pero acá, porque uno dice, bueno, la droga hay que combatir a los narcotraficantes, pero acá es el Estado, o sea, el Estado nos está haciendo esto, es una cosa tremenda, o sea, el Estado nos está haciendo adictos al juego para sacarnos una guita, porque depende del Estado decir, che, prohibida la publicidad oficial, como está pidiendo Carmen. Claro, pero acá, ya que estamos, ordenemos, el que recauda por el juego online es la provincia. Claramente. Nosotros, yo digo como senadora, si hay algo que hacer en cuanto a prevención o tratamiento, lo tiene que hacer la provincia. Sí, sí. Teléfono para allá. Y la publicidad corresponde que sea cualquier acción que se quiera hacer sobre la publicidad es nacional. Así que ahí podríamos prohibir la publicidad del juego. Fíjense que Carmen y yo, ustedes lo verán porque nos siguen, somos bastante liberales, como ustedes saben. Yo además me dedico a la publicidad, pero en este caso yo firmo que tiene que prohibirse la publicidad del juego online en todos los medios masivos. Digo, no puede el juego online auspiciar al deporte, a la selección. Es una aberración. Lo dejamos para que lo piensen, ¿eh? Totalmente. Pero esto les digo, en el año 2004 Banfield ya tenía Codere en la camiseta. Así que es un tema que nos estamos haciendo los distraídos. Nos vemos el miércoles que viene. Esperemos que les haya interesado el programa. Lo dejamos a nuestro entrevistado de la provincia de Buenos Aires para el siguiente programa. Adiós. Gracias.